Ok, entonces estamos estudiando nosotros en este tiempo lo que se llama el libro de Gálatas. Gálatas, vamos por favor a Gálatas capítulo 2. Vamos a Gálatas capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículos 5 y 6. 5 y 6 de Gálatas 2. Pero entonces tenemos que recordar que esto es una carta, que Pablo la escribió de una sola vez. Nosotros la estamos estudiando despacio y con buena letra. Algo que tenemos que recordar es por qué nosotros podríamos leerla de uno solo, nos demoraríamos alrededor de 37 minutos, 38 minutos más o menos, leyendo toda la carta de Gálatas. No sé cuánto se demoraría Pablo escribiéndola, pero sí sé algo. Y esto tiene que quedar muy claro, mis hermanos. La escritura se interpreta con la escritura. Hay una sola interpretación, pero hay varias aplicaciones. ¿Por qué? No sé qué está pasando en tu vida hoy. No sé a qué has venido en esta mañana. No sé qué petición tienes. No lo sé. Dios lo sabe. Pero ¿cuál es mi oración? De que realmente por medio de esta enseñanza Dios sea hablando a tu vida como lo hizo con la mía mientras preparábamos el tema. Eso es lo que Pablo quiere y eso es lo que Pablo está haciendo. Entonces, que oremos, que cuando oremos, la aplicación que hoy en esta mañana tenemos a través del libro de Gálatas, capítulo 2 versículo, dijimos, 5 y 6 de Gálatas, pues sencillamente sea Dios hablando a tu vida. ¿Qué es lo que más desea el apóstol Pablo escribiendo esta carta? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo para tu vida en la mañana de hoy? Es es mi oración de que sea Dios resolviendo estas inquietudes y estas preguntas que cada uno de nosotros nos hacemos. Leemos Gálatas capítulo 2 versículos 5 y 6 y oramos, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Versículo 6. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, hasta aquí nos has traído y es solo por tu misericordia. Señor, nosotros te rogamos que hables a cada una de nuestras necesidades, que nos ayudes, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? El apóstol Pablo tiene afán. Falsos hermanos, los espías del Evangelio buscan que los creyentes le sumen, le anexen, le incorporen algo más al Evangelio de la sola gracia. Y es aquí donde debemos recordar que nosotros tenemos un eslogan del libro de Gálatas. Siempre intentamos sacar un eslogan, lo hicimos con Eclesiastés, pues con Gálatas también. ¿Se acuerdan cuál es el eslogan de Gálatas? Más el justo por la fe vivirá. Ese es el eslogan que nosotros tenemos, más el justo por la fe vivirá. En Gálatas capítulo 1 y capítulo 2, que ya vamos en el versículo 6, no solo hemos visto la defensa del apostolado de Pablo, cómo este hombre se dedicó a que la verdad del Evangelio fuese protegido por todo aquel que un día creyó en Cristo como Salvador. También nos contó las conversaciones que tuvo con Pedro, con Jacobito, con muchos allá en la iglesia de Jerusalén, cómo se tomaron unos buenos cafés, cómo hicieron, ¿cierto? Eso lo hicieron. Desayunaron, almorzaron, cenaron. Tuvieron reuniones, pero ¿cuál era el propósito de Pablo al ir a Jerusalén? ¿Cuál era el propósito de que estuviera con Tito? ¿Cuál era el propósito que estuviera con el hijo de consolación? ¿Cuál era el propósito? Y el propósito en esta mañana no es otro, sino que tú que me estás escuchando tengas libertad. Libertad. Así como cuando él entró con Tito no circuncidado en el concilio y salió con Tito no circuncidado de ese mismo concilio y nos dijo, mira, aquí está la tarjeta de presentación en Dios se llama Tito. Porque los judíos, los falsos hermanos, los que circuncidan, los que mutilan el cuerpo, querían poner cargas que llevaban los judíos
y que para ellos eran tan importantes que no salvaban. Entonces Pablo tiene un solo tema en Gálatas 1 y en Gálatas 2 y en Gálatas 3, lo mismo que en Efesios, lo mismo que en Corintios. Lo importante es entender que Cristo vino a reinar. Ese es lo importante, que Cristo vino a quitar todo ídolo del corazón del hombre. Eso es lo que nosotros necesitamos entender al día de hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy en la cabeza. Es eso, mis hermanos, que realmente todos nosotros tenemos un ídolo aquí, llámalo como quieras: carro, cónyuge, hijos, trabajo, dinero, excusas. Pero que así como todos tenemos un ídolo acá, también todos tenemos un rey acá y se llama ego, yo. Entonces, Pablo nos dice a nosotros: ¡hey! Pilas con eso. Dios tiene que ser el único en tu corazón y Dios tiene que ser el absoluto en tu vida. No debe haber ídolos. ¿Por qué? Porque no puede haber unión entre la salvación, que es solo por fe, y ritos. Esas costumbres que llevaron a los judíos al fracaso. Eso llevó a los judíos al fracaso. Ellos dijeron: no, nosotros somos los más. Nosotros somos los únicos. ¿Te crees único? ¿Te crees el más importante? Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Gálatas. Dice: lo que eran, nada me importa. ¿Saben que Pablo por varios años predicó el evangelio en la zona de Galacia? Varias regiones fueron llenas de la verdad del evangelio. Cristo es el único Dios verdadero. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanakh, que Dios le dio a nuestros antepasados. Sin embargo, Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos justificación, pero también resucitó de entre los muertos para darnos santificación, y volverá para darnos glorificación. Por eso Cristo es el verdadero y único Rey de reyes y Señor de señores. Pero esto marcó a los judíos. ¿Saben por qué? Porque los judíos veían a los gentiles como perros, aquellos que no merecíamos la gracia ni el favor de Dios. Ellos veían a los gentiles como sucios, impuros, contaminados. Estar con ellos era algo inaceptable. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? Pedro en la azotea, el lienzo, mata y come del muerto. Hechos, capítulo 10, versículo 11. Estar cerca de un gentil, dijo Pedro: qué oso, qué ceba. Uy, nunca tal me acontezca. Uy, no, eso no es así. Era contaminarse. Ah, pero si un gentil quería hacerse un prosélito, o sea, un seguidor de la religión judía, no se le iban a poner fácil. Ah, no. ¿Usted quiere? Tenía que bautizarse de la forma y a la manera judía. Tenían que circuncidarse, tenían que cumplir los mandamientos, tenían que dejar de comer ciertos alimentos, tenían que cumplir con los ritos y las fiestas. Y les voy a decir una cosa, mis hermanos. Todas estas cosas parecen sencillas, pero al hacerlas, la cosa cambia. Al querer cumplirlas en esta carne es mucho más difícil. ¿Saben que habían otras personas que decidían seguir la religión judía pero no se circuncidaban? ¿Saben cómo eran llamados ellos? Simpatizantes. ¿Saben cuántos simpatizantes hay hoy en la religión cristiana? N, elevado a la X, multiplicado por 3, dividido por 1. ¿Saben por qué? Porque nosotros creemos que realmente el ser simpatizante, el coger una Biblia, el hacer alguna cosa, es ya ser un seguidor de Cristo. Y no es así. Para los judíos, nosotros seguimos siendo impuros, perros. Pero el Mesías cambió todo eso. Y sus discípulos sabían lo que tenían que decir. Ellos
hicieron eso. Ellos lo hicieron. Entonces, al saber esto, sabían perfectamente lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. ¿Cuál era la enseñanza de Cristo? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 32. Juan 8, 32. Vamos por favor a Juan 8, 32. Porque realmente este es el versículo que nos dice a nosotros cuál es la verdadera enseñanza que Cristo vino a enseñar. Dice así la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús de Nazaret no está hablando de una verdad, no está diciendo conoceréis una verdad. Tú vas al colegio para conocer una verdad. No, él no está diciendo eso, dice conoceréis la verdad, no es conocimiento. No es esa verdad que se aprende con mucho estudio, no es una verdad que el mundo enseña. Se trata de lo que Jesús de Nazaret hizo, se trata de las enseñanzas que él impartió y cómo las vivió. Él, desde la cuna hasta la tumba, desde la raíz hasta la última flor, desde el principio hasta el fin. ¿Saben qué nos está queriendo decir en esta mañana la escritura? Que realmente no importa quiénes creamos que somos. Si conocemos la verdad nos hace ser un verdadero seguidor de Jesús. Y si tú que me estás escuchando en esta mañana eres un verdadero seguidor de Jesús, sabes que lo que estamos enseñando, que lo que estamos explicando, que lo que se está diciendo es la verdad. Esto es verdad, porque el Espíritu de Dios lo enseña y lo muestra en nuestros corazones. Jesús nos está dando libertad de las tradiciones. Ahorita empieza una tradición. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, no tardes tanto. Ahorita empieza una tradición. Y toda la gente va a armar algo que se llama un pesebre. Y en el pesebre, siempre que lo arman, no sé si ahorita es así, está dentro de una cajita, está María, está José, está el burro, está la mula. ¿Qué mula? Sí, no, pero no está Jesús. ¿Qué burro? Está el burro, pero no está Jesús. Está la mula, pero no está Jesús. ¿Por qué? Dice, no, es que él nace el 24 y el 24 lo pone. ¿Qué tradición es esa? Una tradición que nos enseñaron, porque Jesús vino, nació, murió, pero resucitó. Él resucitó para romper esas viejas tradiciones. Pero los falsos hermanos quieren que volvamos a esas cosas. El Espíritu de Dios guió a algunos a que fueran valientes y predicaran el Evangelio de Cristo. ¡Hey! No miren ese pesebre, miren a la cruz. No miren al nacido. Es más, nadie me puede decir aquí en qué día exacto nació Jesús de Nazaret. Nadie. Pero se especula. ¿Por qué? En cambio, sí podemos saber en qué momento, en qué lugar murió y dónde murió y por qué murió. Este era el evangelio que predicaban ellos. ¿Y saben? Muchos de sus familiares chocaron con ellos. Muchos de sus familiares los echaron a ellos. Muchos familiares los desheredaron a ellos. Se fueron contra la cultura de lo que les habían enseñado, porque ahora tenían una buena nueva de salvación. Por eso Pablo dice, los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Mis hermanos, no hay nada que agregar a la predicación. La predicación tiene que ser cristocéntrica. Él es el importante, aquí, allá y más allá. Pase lo que pase, no importa. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Supongamos que Cristo está en esa silla. Vamos a suponer que Cristo estuviera aquí en carne y hueso en esta mañana. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Pero él también sabe lo que se está predicando acá y sí que lo que se está predicando acá es realmente la voz de Dios. ¿Saben mis hermanos que cuando se predica la palabra de Dios muchos se vuelven al evangelio?
Mira lo que dice Hechos 6:7. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 7. Por eso es que realmente se tiene que estudiar la escritura poquito a poco, despacio, despacio. Porque mira lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. ¿Listo? ¿Estamos allí? Mira lo que dice. Y crecía la palabra que le pertenece al Señor, porque es de Él. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero subraya estos dos últimos renglones. También muchos de los sacerdotes, sacerdocio, obedecían a la fe, los sacerdotes. Los apóstoles seguían anunciando el mensaje del evangelio y por eso muchas personas se convertían. Imagínate un sacerdote. ¿Un sacerdote? Pero vengan, ¿por qué los sacerdotes se convertían? ¿Cuál es ese secreto tan maravilloso y magnífico que tenían en el primer siglo para que aún los sacerdotes que eran los meros merengues creyeran? Mira el Hechos 5:41, ahí atrásito, una hojita atrás. 5:41 y 42. Mira lo que dice 5:41 de Hechos. Mira. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Ellos eran los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Están locos estos tipos. ¿Cómo así que estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta? ¿Saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que ellos estaban dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo y ese es el problema que tenemos hoy. No estamos dispuestos a pagar el precio porque la gracia se está vendiendo barata. La gracia es barata. La gente no tenía que vivir su fe diariamente, no podía desligarse de lo secular y de lo cristiano, de lo que ellos hacían y de lo que ellos creían. Los seguidores de Jesús iban al templo todos los días y también se reunían en las casas y también iban a trabajar, pero eran unas personas allá, unas personas acá y otras personas más allá. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y de anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. ¿Recordamos de dónde nos sacó Cristo? Mis hermanos, tenemos que recordar de dónde nos sacó Cristo. Ya lo vimos en Eclesiastés. Nosotros hemos olvidado la verdadera sabiduría, lo hemos olvidado. ¿Se acuerdan cómo actuábamos la primera vez que llegamos a una iglesia? Para nosotros todo era increíble, todo era nuevo, pero todo era magnífico. ¡Hey! Solamente los domingos se reúnen, no podemos venir todos los días al templo, al culto. Ven, y toca solamente leer en las mañanas, no podemos orar en las mañanas y en las noches. Por favor, leamos la Biblia de una, 365 días para leerla, no, toda, leámosla ya. Vamos a estudiar todos los días, sí, amén, gloria a Dios. ¿Hasta qué hora durábamos orando? ¿Cuánto dábamos? ¿Cuánto hacíamos para el Señor? Y ahora, desafortunadamente, nos hemos convertido en verdugos. Somos los que juzgan y condenan. Ay, esa canción otra vez. Usted otra vez hablando del infierno. Ay, no pasa gracia, me leo la Divina Comedia. Me da más risa porque es divina y es comedia. ¡Ja! ¡Ey! No, y toca leer. No, ¿saben qué pasa, mis hermanos? La mente, se nos cauteriza. Ahora, en lugar de ser agradecidos con la gracia, somos ingratos con la gracia. ¿Cuál fue el secreto del avivamiento de la iglesia del primer siglo? Ellos estaban dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo. Nosotros no estamos dispuestos. Por eso dice la Biblia que los sacerdotes cambiaron su forma de pensar con respecto al Mesías, escucharon el Evangelio y coronaron a Jesús como el rey de sus corazones. Cambiaron su pensamiento con respecto a Dios. Esto muestra lo poderoso del Evangelio. No nos dice la cantidad. No dice, mire, 10 sacerdotes se convirtieron, así haya sido uno, nos muestra es la calidad.
¿Qué tanta calidad hay en nuestros corazones para el Evangelio? Por eso Pablo dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Lo que están enseñando es la prueba sorprendente del poder de la verdad. Es posible que estos hombres recién convertidos en algún momento se hubieran opuesto al Evangelio. ¿Tú te imaginas un sacerdote que de una vez hubiera dicho, sí, amén, gloria a Dios, Cristo es el Mesías? No, ellos dijeron, no, Señor, es un impostor, es un fracasado, uno más que murió en una cruz. Pero a la predicación del Evangelio, ellos dejaron su hostilidad. ¿Saben como quién? Como quién, como Saulo. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Pero ahora nos dice la escritura que tan poderoso fue el Evangelio para Saulo de Tarso que lo humilló. Humilló su altivez, humilló su egoísmo, humilló su envidia y lo llevó a la cruz y lo convirtió en el apóstol Pablo. Gloria a Dios. ¿Sabes de alguien así? ¿Conoces de alguien así? Pues te doy una noticia en esta mañana. El poderoso evangelio puede cambiar esa clase de personas como lo hizo una vez con nosotros. El evangelio nos muestra todo su poder de la verdad para someter a toda clase de personas. Pero es importante la fe, mis hermanos. Es importante el creer. Sin embargo, sin embargo, el hecho de que estemos reunidos en esta mañana hoy no dice que seamos creyentes. ¿Saben por qué? Mira lo que dice Romanos 10:16. Mira lo que dice ahí adelantico de Hechos, atrasito de Gálatas, antes de Apocalipsis, después de Génesis, está Romanos. Mira lo que dice Romanos 10:16, 16 y 17. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, dos puntos, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio es el mandato a creer y arrepentirse. Por favor, mis hermanos, no creamos y no gustemos de esa gracia barata que se está vendiendo al día de hoy, porque Cristo lo dio todo por ti y por mí. Un hombre cuenta la historia de que estaba sentado en su automóvil esperando que cambiara la luz de un semáforo, cuando otro automovilista le golpeó muy fuerte por detrás. Cuando el hombre salió del auto, se acercó al causante del accidente y se encontró con una mujer joven al volante que lloraba y decía, Señor, mire, perdóneme, perdóneme. No puedo creer que haya hecho esto. Mi esposo me va a matar, decía esta mujer. Mire, nos acabamos de casar y él me regaló este automóvil como un obsequio de bodas. Y yo ya lo he estropeado, por favor, Señor, perdóneme. Nunca antes tuve un accidente y no sé qué hacer en este momento. Entonces, el del carro de adelante se bajó, la abrazó y le dijo, ven, cálmate, tranquila, no te preocupes. Pero igual necesito tu nombre, tu licencia, tu seguro para mirar qué hacemos. No, se atacó a llorar peor esta mujer. Yo no sé si tenga seguro, yo no sé si tengo todo eso. Entonces el hombre le dice, ven, ¿puedo entrar yo a tu carro por el otro lado? Sí, entonces abrió la guantera y ¿saben qué? Allí encontró los papeles del carro. Estaba la licencia, estaba la tarjeta de propiedad, estaba el seguro y con ello una tarjeta que decía, mi amor. Así decía la tarjeta, mi amor. En caso de accidente, recuerda que yo te amo a ti, no al automóvil. Y saben, esto es una parábola de nosotros mismos. Son las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Dios nos está diciendo, en caso de accidente, recuerda que yo te amé a ti. Morí en la cruz del Calvario por ti. No importa las adversidades, no importa lo que suceda, no importa lo que nos esté pasando. Cristo te ama. Esto es una gracia costosa. Costó la sangre del Mesías y ciertamente nuestras vidas están muy accidentadas y necesitan bastante reparación. Que solo el amor de Dios
logra recomponer. Así que llegaron a confiar en Dios por medio de este poderoso mensaje, mis hermanos. No hay que cambiar este mensaje, por favor. Hoy en muchos sitios se están reuniendo, creyendo que adoran a Cristo, creyendo que alaban a Cristo, pero realmente le están vendiendo una gracia barata. No, no importa, no te arrepientas, vive tu vida. No, no importa cuánto trajiste. No, no importa que estés viviendo así, cuánto estás dando. No importa que estés torciendo al gobierno, no importa que estés evadiendo impuestos, ¿trajiste tu diezmo? No hay que cambiar el mensaje. La fe es el principal requisito de la fe. Por eso el eslogan, más el justo, por la fe vivirá. Debemos ser obedientes a la fe. Ese es el requisito del evangelio, mis hermanos. Por eso Pablo dice, pero no me añadieron nada nuevo. Porque no hay nada nuevo que añadir a ese evangelio. ¿Saben? Al no añadir nada nuevo, al ver que es solo por la gracia, que es solo por la fe, que es solo por Cristo, eso le causa escozor al hombre. ¿Saben qué es escozor? ¿Sí? Esa sensación molesta o dolorosa de picor y quemazón, semejante a la que produce una quemadura. Ese sentimiento causado por una pena u ofensa, así se siente el hombre. Venga, pero ¿dónde están mis buenas obras? ¿Dónde está mi esfuerzo? ¿Dónde están mis ganas? ¿Dónde está mi entereza? ¿Dónde está mi perfección? ¿Dónde está mi fortaleza? ¿Dónde está mi firmeza? ¿Dónde queda eso? Entonces, ¿de qué sirve todo esto que hago? Y como nosotros ya lo hemos visto, todo eso, son trapos de inmundicia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice Isaías, y si bien todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y si bien caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo que ilustra Isaías, lo que nos está diciendo Pablo en esta mañana, es que la naturaleza contaminante y despreciable del corazón humano caído y pecaminoso, en todo eso, Dios es Dios. ¿Y nosotros? Bien, gracias. Seres caídos que queremos añadir pecado a la obra de Dios. El hombre quiere agregar sus buenas intenciones. Y de buenas intenciones, mis hermanos, está lleno el infierno. Esa palabra, esas palabras, esa palabra que está utilizando Pablo aquí en la Reina Valera, si mal no me equivoco, es acepción. Déjame mirar. Ah, sí, acepción de personas. ¿Saben que esa palabra en el griego es muy interesante? Lo que nos muestra a nosotros es que Dios es imparcial, que su justicia es objetiva. ¿Saben que este término significa que Dios no tiene en cuenta tu rostro? Por eso sí hemos visto que la justicia es una dama con una báscula aquí, con otra aquí y que sus ojitos están tapados. ¿Saben qué significa eso? Que Dios no tiene en cuenta tu rostro. Si Dios se propone a salvar, nadie puede destruir. Si Dios se propone a destruir, nadie puede salvar. Ese es el poderoso Dios que nosotros tenemos. Dios no hace acepción de personas. Dios no trata a unos mejores que otros. Dios no tiene hijos favoritos. Dios no juzga según las apariencias. ¿Se acuerdan de Samuel? Samuelito, hágame un favor, vaya y unja el próximo rey de Israel. ¿Se acuerdan? Vamos a primero de Samuel. Primero de Samuel capítulo 16. Allá cuando Samuel fue a ungir al segundo rey, sí, al segundo rey de Israel. Segundo, sí señora, primero fue Saúl. Y en primero de Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando ya Isaías se encuentra ahí, perdón, Isaías no, cuando Samuel se encuentra ahí al frente de los hijos de Isaí, entonces él empieza a mirar uno por uno, pero primero mira al más grande, al más fortachón, al más guapo. En primero de Samuel 16, 7. Más adelantico de primero, ahí sigue, primero de Samuel 16. Mira lo que dice primero de Samuel 16, 7. Dice, Samuel dijo, uy, delante del Señor estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, primero de Samuel 16, 7. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Si un hombre como Samuel, que era el súper, hiper, mega ungido, necesitó ser recordado que el futuro del rey de Israel no sería escogido según su apariencia física. Si Pablo tiene que recordarle a los de Galacia que Dios no hace acepción de personas, ¿cuánto más nosotros tenemos que recordar esta gran verdad del día de hoy? Lo que la escritura nos está enseñando en esta mañana es que la vida del hombre es un fiel reflejo de su corazón. Es Dios quien tiene que cambiar el corazón. Es Dios quien tiene que cambiar mi corazón porque es malo, es perverso, es caído y ese quiere ser el rey de mi vida. Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Estamos viendo la diferencia entre lo divino y lo humano? Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Dios no hace acepción de personas. Dios mira más allá de las apariencias externas y conoce lo que cada persona es en su interior. Yo puedo tener una actitud de piedad aquí, ¿cierto? Y me va así, todo bonito, y mis hijos me respetan, y mi esposa, Señor. Y cuando la gente no está, ¿será que somos los mismos? ¿Cómo sabemos cómo somos por dentro? ¿Cómo sabes tú cómo eres por dentro? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él te creó. Por eso dice que Dios es imparcial y Dios juzgará a cada uno conforme a la luz que ha recibido. Mis hermanos, y en esto quiero ser muy claro. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre mis hijos que en este momento están acá escuchando la palabra de Dios y aquellos niños que no han oído la palabra de Dios? ¿Será que hay alguna diferencia? ¿Sí o no? ¿Qué opinamos? ¿Hay alguna diferencia entre ellos que están acá escuchando domingo a domingo la predicación y aquel muchacho que no la está escuchando? ¿Sí o no? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Pues sí hay diferencia. Claro, porque no por nacer en un hogar cristiano son cristianos. Ellos un día van a enfrentar este mundo caído y tendrán que tomar decisiones, pero a hoy están escuchando el único mensaje que cambia vida y van a tener mayor responsabilidad delante de Dios, así como tú me estás escuchando en esta mañana. Tal cual como tú me estás escuchando en esta mañana, no vas a tener excusa. No vamos a tener excusa. Los judíos tenían la ley dada por Dios, los gentiles no. Pero Dios juzgará a las personas según la luz que han recibido. Los judíos tenían la ley, pero rehusaban cumplirla como Dios la estableció y la querían cumplir como ellos querían. Nosotros tenemos la misma responsabilidad porque estamos creciendo en la gracia, estamos creciendo en el conocimiento, estamos creciendo en todas las cosas del Señor, de modo que no tenemos excusa. Ellos, los judíos, serán juzgados severamente, pero nosotros también. Nosotros también. La persona que me está escuchando en esta mañana y dice, no, eso no pasa nada, no, esto no es verdad, yo estoy aquí por obligación, yo estoy aquí porque no tengo nada más que hacer un domingo, porque hoy no hubo partido, porque yo no tengo que... La persona que está así y está por lo menos escuchando que se va para el infierno si no reconoce a Cristo como su Salvador, esa persona va a decir, no tiene excusa, porque Dios da a todos por igual. Dios no tiene favoritos. Hace salir el sol a todos y la lluvia cae sobre todos. Si alguna persona me dice, mire, yo ayer no me mojé, por más que salí con ese aguacero, le digo, tú eres un mentiroso. Así tenga paraguas y moja los pies. Pero los judíos, incluso siendo creyentes, se apartaban de los creyentes no judíos. ¿Por qué? Porque temían ser rechazados. ¿Saben que Pablo habla de los importantes? Pablo está diciendo aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 6, que ellos eran los importantes. Dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Es que tú no te puedes ir de la iglesia. No puedes abandonarnos. Tú eres el importante, porque eres el importante. ¿Será por lo que das? ¿Será por lo que haces? Miren, conocí el caso de una pareja que empezó a estudiar, empezó a escudriñar la escritura y dijo, le dijo el pastor, dijo, me voy.
Dije, ¿por qué se van? No se pueden ir, mire que esto y que lo otro. Dijo, no, es que ya lo que están enseñando acá es cerrado. Dijo, no, mire, ¿sabe qué? No se vayan. Los vamos a mandar a Cartagena con todos los gastos pagos para que enseñen allá. Así les pasó. No, pero no se pueden ir. Y tiempo después hablábamos con ellos y le dijimos, ¿y qué pasó? Dijo, no, es que nosotros teníamos en alta estima al pastor y estábamos dándole una ofrenda, entonces estaba retribuyendo en un viaje lo que querían que nosotros hiciéramos. Y yo le dije, ¿por qué no se fueron y después se hubieran ido? Dijo, no. Lo que Pablo está buscando con esta carta es, hey, ¿es el evangelio en tu vida lo importante? Porque tú no sabes cuándo vas a partir delante, a estar delante del Señor. Hoy los jóvenes están muriendo más jóvenes que los viejos de viejos. Hoy los jóvenes no saben ni para dónde coger. ¿Saben por qué? Porque se creen los importantes. Mamá, no me diga nada. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Mamá, no me diga nada. Yo ya entiendo, ¿no? Que yo soy una persona grande y pensante. Si eres tan grande y pensante, ¿por qué no lavas tus calzoncillos, tus medias? ¿Por qué no recoges tu reguero? Ah, no. Para eso sí estás tú, mamá. ¿Saben que Pablo parece que sonara despectivo? Pero ¿saben qué está haciendo Pablo? Pablo le está dando el corazón a los gálatas. Le está diciendo pilas con lo que están haciendo, porque con el evangelio no se juega. Con el evangelio no se juega. ¿Recuerdan que dijimos que íbamos a aprendernos una fecha? ¿Se acuerdan? 18 de noviembre del año 1978. Johnston. ¿Le suena la palabra Johnston? Un tal Jim Jones. El templo del pueblo. Una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo, liderada por un llamativo personaje llamado Jim Jones. La primera vez, dice un hombre, que visitó el templo del pueblo, fue como sentirme en casa. ¿Saben? Este hombre se sintió en familia. Este hombre lo hicieron sentir el importante. Este hombre dijo, wow, esto es maravilloso. Esta es la verdad que yo estaba buscando. Esta es una familia. Jones fundó el templo del pueblo en su natal Indianápolis y allá en Indiana, en la década de los 50, con la idea de amalgamar la idea socialista de ese momento, quiso meterle cierta cuestión de religión al asunto y le ligó. Estando en Indianápolis, viajó a un pequeño sitio acá en Sudamérica llamado Guyana. Está al ladito de Venezuela. Y allá decidió fundar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del templo y se llamó Johnston. Dice Jones que escogió Guyana porque hablaban inglés. Entonces no iba a generar problemas con la inmigración de las personas que quisieran unirse al proyecto. Dice una persona que estaba allí que todo pareció encajar. Cuando él vuelve a Indianápolis, vuelve con 10 personas, pero al cabo de un solo año le faltó a Jones para convertirse en un grupo de más de 900 personas. Y a todas viajaron desde California hasta Guyana. Se construyeron casas, se estableció una comunidad. Muchos de los que allí vivían dijeron, este es el paraíso, somos importantes. ¡Wow! Somos tremendamente importantes, encajamos en una sociedad, encajamos en un modo de vivir. Gloria a Dios. Johnston es un lugar dedicado a vivir por la economía, por la equidad, por la religión. Vivíamos en una forma increíble, dicen muchos. Mis hermanos, Jim Jones los puso a trabajar en granjas comunitarias que proveían la comida. Muchos cuidaban animales que proveían el alimento. Tenían más maestras, personas.
se hablaba de Dios. Pero poco a poco, la personalidad de Jim Jones comenzó a volverse errática, celoso. Comenzó a tener noches blancas, donde obligaba a la gente a tener simulacros de suicidios, con aguas muy amargas, para así saber quién sería capaz de beberla y quién no. Durante las noches blancas, Jones le daba a los miembros de Johnstone 4 opciones: huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en Johnstone para luchar contra los invasores o huir hacia la selva para que fueran comidos por los animales. ¿Qué tipo? Y saben, de ahí, de aquí, de Johnstone, viene la palabra lavar el cerebro. De aquí es donde viene esa palabra lavado de cerebro. Porque esto es un lavado de cerebro original que hizo Jim Jones a 970 personas. En octubre de 1978, octubre, un mes antes de la tragedia, enviaron a Estados Unidos denuncias. Recordemos, estaban en Guyanas. Llegaron a Estados Unidos denuncias sobre abuso en Johnstone. Y un hombre, un representante a la Cámara por el estado de California, Leo Ryan, llegó de visita a Johnstone. Y ahí fue cuando se armó la tremenda de las tremendas. Se dio cuenta que Johnstone no era un paraíso, era un infierno. Que Jim Jones no era el Mesías, era un pequeño anticristo. Que la gente que estaba allí no estaba por emoción, sino por obligación. Que no se sentían amados, que no se sentían los importantes, que ahora eran los relegados. Y entonces, cuando arranca Ryan, después de unas ciertas balaceras, otros que iban en el avión murieron, entonces Jones dijo, hay que hacer una revolución de muerte. Por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Esto quedó en grabaciones de cassettes que el FBI descubrió. Estaba delirando Jim Jones. Entonces lanzó una frase premonitoria de muerte que decía así. Jim Jones dice, hemos obtenido todo lo que hemos querido en este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Entonces, las secretarias, enfermeras, maestras que trabajaban en Johnstone empezaron a entregar frascos llenos de cianuro. Y el 18 de noviembre, más de 900 personas, incluidos niños y bebés, se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco de madera y sus alrededores. Cuando los medios dieron cuenta de la tragedia, quedó consignado como el mayor suicidio colectivo de toda la historia. 18 de noviembre de 1978. Y todo porque un día una persona quiso dárselas del muy importante. Esto, mis hermanos, es lo que nos muestra a nosotros la historia de los importantes, de esos que les alumbran la cara cuando van saliendo, de esos que les tienden el tapete rojo. El único que merece todo honor y toda gloria se llama Jesús de Nazaret. Y si no tienes a Jesús de Nazaret como tu abogado defensor, lo vas a tener como el fiscal que ya sabes a dónde te vas. Para la gloria y honra suya, te vas para el infierno. Mis hermanos, es mi temor y mi temblor enseñar la escritura. Tenemos que ser como los de Berea. No podemos permitir de nuevo el engaño. O mejor, el autoengaño. La gente dice que en Johnstone fue un suicidio. Pregunta, ¿cómo se iban a suicidar los bebés? ¿Cómo se iban a suicidar los niños? Jim Jones apareció con un balazo acá. ¿Cómo lo iba a hacer? Preguntas. El autoengaño es mentirse a uno mismo. Lo que las personas utilizan para mantenerse en esas falsas creencias de que son lo que no son o ilusiones a las que uno tiene apego. Lo que buscan los falsos hermanos es cambiar el evangelio, es añadirle al evangelio. Ya eres salvo, te felicito, pero ¿para qué ser un fanático? ¿Para qué estudiar tanto? ¿Para qué entregarle tu vida a Cristo? ¿Saben? Si tú quieres guardar una frase en tu corazón de esta mañana, es
Dios manda y los seres humanos callamos. El Evangelio crece y Cristo es exaltado. ¿Quién te llamó a este redil? ¿Qué tanto defendemos el Evangelio? ¿Confiamos en aquel que nos llamó? Mis hermanos, aquí no hay un Jim Jones, o ustedes no lo saben, tenemos que ser como los de Berea. Lo único cierto es que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pregunta en esta mañana, ¿eres una nueva criatura? ¿Obedecemos todo lo que el Señor nos dice? ¿Estamos aquí por amor al Señor o por obligación? ¿Estamos aquí por convicción y porque queremos hacer las cosas como a Dios le agradan? Esa pregunta solamente la puedes responder tú. 18. Mañana si puedes postear esa trágica. Para mí no fue un suicidio, para mí fue un homicidio de parte de un hombre que quiso dárselas del muy muy y quedó en la historia como el tan tan. ¿Cómo vas a quedar tú en la historia de la humanidad? ¿Vive bien? ¿Muere joven y tendrás un cadáver bien parecido? ¿O realmente para la honra y la gloria del Señor? Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te rogamos y te pedimos tu ayuda. Ayúdanos, Señor, porque lo único que queremos es vivir a Cristo. Señor, voz de Dios y nunca voz de hombre, sella estas palabras en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Hasta la próxima.